¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte nuevamente aquí. Recordemos que ahora es día martes, ¿verdad? Y tenemos una cita con Dios en este instante donde vamos a estar hablando de las promesas, ¿verdad? Las promesas que nuestro Dios pues nos ha otorgado a cada uno de nosotros. ¿Y para qué sirven las promesas? Nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué es necesario que nosotros conozcamos las promesas? Bueno, porque a través de ellas nosotros podemos alimentar nuestra fe, ¿verdad? A través de que nosotros nos conocemos lo que Dios pues nos promete, su palabra, ¿verdad? Que es otorgada a cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos mantenernos firmes dependiendo de qué características sea la promesa, pues nosotros en esa área nos podemos mantener estables, firmes en un momento de dificultad. Y por eso es muy importante conocerlas. Amén. Bueno, vamos a hablar ahora de una promesa acá muy importante y vamos a irnos allá a Proverbios 21:31. Quiero que me acompañes allá, Proverbios 21:31, si tienes tu Biblia cerca, y si no, pues anota en un papel, ¿verdad? Que tengas por ahí, o en un cuaderno, ¿verdad? Y posteriormente tú puedes venir y comprobar que lo que estamos hablando aquí está en la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a irnos allá a Proverbios 21:31 y dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mira qué maravilloso. Recuerda que hemos estado hablando acerca de las promesas y que se clasifican en dos tipos. En aquella promesa que es condicional, ¿verdad? Aquella que nos presenta esas condiciones para que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Y está también la incondicional, ¿verdad? Que es donde Dios pues ya lo dio todo y solamente nos toca a nosotros recibir. No tenemos que hacer absolutamente nada para poder recibir lo que Dios nos está otorgando. Pero en el caso de una promesa condicional, como dice la palabra, ¿verdad? Tiene condiciones y hay que cumplir esa condición para que se haga efectiva esa promesa. Entonces, esta es una promesa condicional. Esta es una promesa condicional porque tenemos que realizar algo para que se cumpla lo que está diciendo acá. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Y qué nos está mostrando la palabra de Dios aquí? Bueno, cuando dice, el caballo se alista para el día de la batalla, es como que nos está preveyendo de algo. Tú no alistas algo o no vas, o cuando vas a la batalla, tú no te alistas después de la batalla porque ya pasó. No te alistas durante la batalla porque entonces mueres, ¿verdad? No, se alistan antes de la batalla. Y nosotros estamos en constante batalla, estamos en constante guerra con el enemigo, estamos ahí, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Estamos ahí en constante debate, pelea, ¿verdad? Contra el adversario, que dice ahí que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, constantemente estamos batallando y es importante que estemos preparados. Y aquí nos dice el libro de Proverbios, ¿verdad? De que nosotros debemos de estar listos para el día de la batalla. ¿Y en qué manera debemos de estar listos? Bueno, tú te puedes preparar en diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Ya sea humanamente, físicamente, ¿verdad? Te puedes venir y preparar económicamente, familiarmente, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Te puedes tú venir y preparar en cualquier área, dependiendo ese tipo de batalla que tú tengas, es ahí, pero donde tú tienes que prepararte, en todas esas áreas donde se pueda presentar una batalla. Y es necesario que nosotros estemos preparados en todos los sentidos, ¿verdad? Emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente, porque es necesario conocer, dice el libro de Oseas, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Es importante conocer, ¿verdad?, quién es nuestro Dios y cómo podemos encontrar ese refugio, ¿verdad?, ese respaldo, ese auxilio en la palabra de Dios cuando nosotros le conocemos a Él. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer lo humanamente posible, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer humanamente tenemos que hacerlo para que Dios venga y nos, ¿verdad?, ayude en aquello que nosotros no podemos hacer, en aquello que se nos sale de las manos, en aquello que realmente no podemos lograr realizar porque es algo que solamente Dios lo puede realizar. Entonces, aquí dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Eso nos está diciendo a nosotros que nos preparemos para cualquier circunstancia que podamos vivir en la vida. Que nos preparemos en cualquier área, ¿verdad? Donde tengamos que presentar batalla.
que no nos agarre de sorpresa. Y mire qué maravilloso que es un Dios que siempre nos prevé de algo. Dios siempre nos está ahí alertando para que nosotros estemos listos, ¿verdad? Entonces, aquí Dios nos está alertando y nos está diciendo que debemos de prepararnos para cualquier circunstancia difícil que podamos pasar en la vida. Ahora, ¿cómo dice acá? Dice que más Jehová es el que da la victoria. Y dice acá, más Jehová es el que da la victoria. Nosotros podemos esforzarnos, podemos hacer todo lo que está en nuestro alcance. Pero ahí nos está diciendo, cuando dice, más Jehová es el que da la victoria, es que la victoria no la tenemos por nosotros mismos. Es que Dios está haciendo aquí, recalcando que la victoria no la tenemos por nuestro propio esfuerzo, que la victoria no la tenemos por nuestras propias habilidades o por lo que nosotros seamos capaces de hacer. La victoria la otorga Dios porque nos ve, verá nuestro esfuerzo, nos ve lo que hemos hecho. Es de Él que viene la victoria. Es Dios quien la otorga. Es Dios que viene y la concede a cada persona. ¿Y cuándo es que da la victoria? ¿En qué momento nosotros podemos decir, bueno, el Señor me ha otorgado la victoria? ¿En qué momento? Bueno, en primer lugar, cuando lo que pedimos está dentro de su voluntad. Amén. Dios nos va a otorgar la victoria cuando lo que pedimos está dentro de su voluntad. Dios no te va a dar algo para que te destruyas. Dios no te va a conceder algo para que tú vengas, ¿verdad? Y después te estés lamentando porque no te puedas levantar de cualquier tropiezo que puedas caer. Dios no te va a otorgar la victoria en algo así. Es como que tú le quieras dar a un niño un carro, ¿verdad? Y tiene 8 años y ese niño no puede manejar. Entonces ese niño lo que va a hacer es irse a matar porque no tiene ni licencia y no puede ni manejar, ¿verdad? Entonces Dios así es. Dios te va a otorgar la victoria a ti, porque cuando hablamos de victoria estamos hablando de un premio. Estamos hablando de un regalo, es una recompensa. Es como cuando están las carreras, ¿verdad? Y al final de la carrera, cuando ya pasaron la meta, es que tienen un trofeo, ¿verdad? Les dan una recompensa. Y eso establece de que han tenido victoria en la carrera que han realizado. Asimismo somos tú y yo. Cuando nosotros venimos y ejecutamos una carrera o ejecutamos una batalla, en este caso, Dios nos va a otorgar una victoria, pero lo va a otorgar ¿en qué sentido? Cuando nosotros lo que estamos pidiendo, lo que estamos realizando está de acuerdo al propósito de Dios, estamos de acuerdo en obediencia a Dios, estamos de acuerdo a su voluntad, estamos caminando el camino trazado por Dios, entonces nosotros vamos a obtener esa victoria. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros propios ideales, no es porque nosotros tengamos nuestras habilidades, no es porque nosotros tracemos nuestros propios caminos, no es por nuestras propias decisiones. Porque muchas veces nuestras decisiones están equivocadas, están al contrario de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿en qué momento Dios nos otorga la victoria? Cuando nosotros lo que estamos pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué más? Cuando tenemos el estado de nuestro corazón en buenas condiciones. Dios no nos va a otorgar la victoria cuando en nuestros corazones hay raíces de amargura. Cuando en nuestros corazones hay falta de perdón. Cuando en nuestros corazones está aquel sentimiento de venir y hacer fracasar a otro. Cuando está ese sentimiento de egoísmo, de envidia, de hipocresía. Dios no puede otorgar victoria a alguien así. Porque imagínate qué tremendo es un lugar, digamos por decir así, alguien que tenga que gobernar una ciudad. Y esa persona es una persona egoísta. Una persona que solamente quiere todo para para esa persona. Puede estar pasando, las personas de esa ciudad pueden estar pasando dificultades tremendas, pero tal vez esa persona puede tener, este es un ejemplo nada más que estamos trazando para comprender esto, esta persona puede tener todos los medios para ayudar a esa ciudad, pero como es egocéntrica, es una persona egoísta, todo lo quiere para sí, ¿verdad? Entonces no va a otorgar ayuda a la persona que lo necesita. ¿Y cómo Dios puede otorgar una victoria a alguien así? Hablando en el mundo espiritual, a los hijos de Dios. ¿Cómo es que Dios puede otorgar una victoria a una persona que solamente piensa en sí mismo y no en los demás? ¿Cómo es que Dios puede otorgarle una victoria a alguien que no puede amar al prójimo? ¿Cómo es que puede Dios darle esa victoria a alguien que solo se ama a sí mismo, como dice allá Timoteo 3, amadores de sí mismo y que hacen todo lo que sea para obtener el lugar que desean y anular a otros? ¿Tú crees que Dios va a otorgar esa victoria así?
Dios es un Dios justo. No puede entregar victorias de esa manera porque Dios es un Dios justo. Por eso Él ve las intenciones del corazón, como le dijo allá a Samuel cuando fue a ungir a David. Le dijo, mira, no mires el parecer, no mires la apariencia, porque yo miro el corazón. Y dijo, yo me he alistado a alguien de acuerdo a mi corazón. Ahí podemos notar nosotros que Dios ve de acuerdo al corazón de la persona. No de acuerdo a sus habilidades, sino de acuerdo al corazón. Porque tenemos ese ejemplo, y yo lo tengo aquí en la mente y tengo que decirlo. Vemos ese ejemplo de todos sus hermanos que sí eran guerreros, que sí tenían porte de guerreros, que sí tenían porte de ser reyes, pero ninguno de esos eran los que Dios escogió, ¿verdad? Escogió al que menos se aparentaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón sí era sincero, su corazón era bueno, su corazón estaba en sintonía con Dios, su corazón era obediente, ¿verdad? Dios sabía que cuando le diera una orden no le iba a fallar, y Dios se percata de eso, de personas radicales que lo que Dios te pida tú lo haces, sin importar qué digan los demás y sin importar que tú lo entiendas o no lo entiendas. Porque muchas veces Dios nos pide a nosotros hacer cosas que ni nosotros mismos entendemos, pero al final vemos los resultados. Entonces Dios vio ese corazón en David, y así ve los corazones de nosotros. Dios otorga la victoria a personas que tienen su corazón aceptable ante los ojos de Dios. Amén. ¿Qué más debemos de hacer? ¿Qué más podemos decir? Él ve tu actitud, tu esfuerzo y tu valentía para poderte otorgar la victoria. Dios ve tu actitud, ve con qué finalidad hace las cosas. Si las haces para honrar a Dios, si las haces para agradar a Dios, si las haces en beneficio de las demás personas o solo buscas tu propio bienestar. Dios ve la actitud tuya para poder venir y otorgarte la victoria. Dios ve tu esfuerzo. Dios no bendice a personas que están con los brazos cruzados, ¿verdad? Y que están pensando ahí tanto hacer y nunca hacen nada, ¿verdad? Dios bendice a aquel que se esfuerza, aquel que da un poquito más. Ya hemos hablado que el esfuerzo significa hacer un poquito más de lo que comúnmente tú haces, de lo que comúnmente es tu responsabilidad. Cuando tú haces un poquito más de lo que comúnmente es tu responsabilidad, entonces tú te estás esforzando y estás agradando a Dios. Dice aquí, Él va a ver tu esfuerzo en lo que estás haciendo, en lo que Él te ha encomendado a hacer, en que a pesar de cualquier cosa tú estás ahí insistiendo, a pesar de cualquier cosa tú ahí estás siempre firme, siempre ahí, ¿verdad? Haciendo lo que Dios te ha destinado que debes de hacer. Entonces te estás esforzando. Y valentía es que no tienes miedo a nada. No tienes miedo a lo que te pueda decir la gente. No tienes miedo a lo que te pueda estar aconteciendo a tu entorno. Eres valiente porque estás de pie haciendo lo que Dios te destinó a hacer. Entonces Dios ve eso. Dios ve tu actitud, ve tu valentía, ve tu esfuerzo. Y eso es lo que Dios premia. Eso es lo que Dios ve. Tu corazón, tu esfuerzo, ¿verdad? Tu valentía, tu actitud para hacer las cosas. ¿Qué más? ¿Cuándo es que Dios otorga la victoria? Cuando eres capaz de creer, como lo que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? Cuando eres capaz de creer que lo que Dios te está pidiendo viene de Él y que va a cumplir esa palabra. Como por ejemplo aquí esta palabra, esta es una promesa. Dice que cuando tú te alistas y estás ahí haciendo algo, así como pasó con Noé, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y esta persona por qué se pone a escribir esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué actúa de tal manera? ¿Por qué hace lo que está haciendo? Quizás no te entienden por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero es lo que pasa que tú eres una persona previsora. Eres una persona previsora. Y mira que cómo pasó con Noé. ¿Qué tal si Noé se hubiera dicho, ay no, yo no hago esta arca, ¿verdad? Porque esta gente aquí, ¿cómo va a burlarse de mí? Porque aquí nunca ha llovido, ¿verdad? Y resulta que voy a estar haciendo una barca aquí para que se burlen de mí. Pero a Noé no le importó. Noé, a pesar de cualquier cosa que pudiera acontecer en su entorno, Noé siguió haciendo ese arca y gracias a Dios por eso, la gente, su familia se salvó de ese diluvio. Asimismo, Dios te va a poner así, hacer a ti ciertas actitudes, te va a poner ciertas responsabilidades, porque Dios pone responsabilidades a gente responsable, ¿verdad? Entonces, a gente comprometida, a gente que respeta lo de Dios, a gente que valora lo de Dios. A ese tipo de gente es el que Dios escoge. Amén. Ese es el tipo de gente que Dios escoge. Y escogió a Noé,
en ese entonces. Y así mismo te va a escoger a ti que me estás escuchando. A ti te va a escoger si tú eres esa persona que respeta a Dios y estás dispuesto a dar a todo por Dios. Dios va a poner tus ojos en ti, te va a poner responsabilidades, pero tienes que creer en la palabra de Dios, tienes que creer en lo que Él te dice, porque Él no falla, Él no miente. Tienes que creer en las promesas de que se van a hacer realidad en tu vida, de que todo lo que Dios te ha dicho va a acontecer, ¿verdad? Para que Él pueda otorgarte la victoria. ¿Verdad? Tú no puedes tener un certificado o un documento que te acredite que has pasado tus niveles de estudio en la universidad, ¿verdad? Si tú no crees que vas a cruzar la universidad, si tú no crees que vas a ir excelente en la universidad. Desde el momento que tú te inscribes en el primer ciclo, ¿verdad? La universidad, tú estás creyendo que al final tú vas a obtener tu documento. Por eso tú te esfuerzas, tú vienes y asistes y te esfuerzas y te preocupas por salir bien en tus notas. Porque tienes aquello al final que tienes que recibir cuando tú vienes y ya te gradúas. Amén. Entonces así mismo es acá. ¿Verdad? Tú tienes que creer que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier tropiezo, a pesar de cualquier limitación, la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida y tú tienes que creer en eso, ¿verdad? ¿Cuándo más Dios te va a otorgar la victoria? ¿En qué momento Dios te va a otorgar la victoria? Cuando estás dispuesto a entregarle la gloria a Dios. Amén. Cuando estás dispuesto a entregarle la gloria a Dios, porque hemos hablado que Dios reprenda a Satanás que está ahí. Aleluya. Te digo esto en el nombre de Jesús. Cuando tú eres capaz, aleluya, gloria a Dios. Cuando tú eres capaz de venir y darle la gloria a aquel que le pertenece, cuando tú reconoces que no es por tus fuerzas, cuando tú reconoces que no es por tus habilidades, cuando tú reconoces que es Dios quien vino y lo hizo en ti, a través de ti, cuando tú vienes y reconoces que es Dios quien te da las fuerzas para caminar, que te da las fuerzas para hacer lo que haces, entonces tú vienes y das la gloria a Dios, porque Dios para eso dice aquí, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No es que tú la obtienes por lo que haces, fíjate muy bien lo que dice aquí. No es que tú obtienes la victoria por lo que haces. Jehová te da la victoria porque Él quiere ser reconocido, porque Él quiere que Él sea el glorificado en todo lo que transcurre en tu vida, todo lo que hace a través de ti. Porque Él quiere otorgarte la victoria para que todos sepan que Él te la otorgó, que no fue por ti mismo, fue porque Dios te la otorgó. ¿Y cuándo más Dios te puede dar la victoria? Cuando estás listo para recibirla. Cuando estás listo para recibirla y para mantenerla. Porque no es lo mismo subir a la cima con todos los procesos que has vivido y estar ahí en la cima y cuando venga una turbulencia, tú vas a permanecer arriba porque sabes cómo has llegado, has pasado procesos y sabes cómo has subido esa cima, esa montaña. Que llegar a esa cima de un solo, sin haber pasado ningún proceso, al momento del problema, ¿qué vas a hacer? De un solo te vas a desplomar. ¿Por qué? Porque no has tenido el proceso, aquello que te capacita para mantenerte arriba. Así mismo es esto. Dios te va a otorgar la victoria a ti cuando estás listo para mantenerla, cuando estás listo para recibirla, cuando puedes valorar la victoria que Dios te da, cuando puedes cuidar la victoria que Dios te da. Entonces te la va a otorgar, cuando estés listo, no antes. Porque entonces es como desperdiciar algo, ¿verdad? Que Dios ha escogido para ti. Entonces aquí hemos visto en este momento cómo nosotros podemos obtener la victoria. Es bien bonito esta promesa, es bien bonita esta promesa. Muchos la repetimos, pero verdad que ni una vez la había visto de esta manera. Y a mí me sorprendió porque cuando la estaba leyendo y empecé a verla así más detenidamente, el Señor me fue abriendo el panorama, ¿verdad? El Señor me fue abriendo el panorama y me fue mostrando todo esto. Y el punto específico que me otorgó aquí es que cuando dice más Jehová es el que da la victoria. Y digo yo, ¿por qué dice más Jehová es el que da la victoria? Porque la victoria no la tenemos por nuestro propio esfuerzo.
La victoria la obtenemos porque Dios quiere otorgárnoslo. Amén. Es Él el glorificado en todo lo que hacemos. No somos nosotros. Así que hay que reconocer esto. Hay que prepararnos en todas las áreas de nuestra vida, porque no sabemos en qué momento viene el día malo y tenemos que estar listos para afrontar lo que pueda acontecer. Pero también debemos de estar pendientes de que la victoria la otorga Dios cuando nosotros estamos listos, estamos preparados, tenemos un corazón correcto. Amén. Además, Él ve nuestro esfuerzo, ve nuestra valentía, ve nuestra actitud. Y también cuando somos capaces de creer en la promesa que Dios nos está otorgando. Y que al final de todo esto, pues podamos entregarle la honra y la gloria a al que se lo merece, a quien nos ha otorgado la victoria, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta es la promesa de ahora para ti. Gracias por haberme acompañado. Vamos a orar en este instante para despedirnos. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, porque eres bueno. Gracias, Señor, en este momento te rogamos que esta promesa no quede perdida, sino que cada persona que la escuche pueda grabarla en su corazón, en sus pensamientos, y cada vez que pueda encontrarse en una situación difícil, Señor, pueda venir y pronunciarla, pueda declararla con su boca, para que esta promesa, Señor, se haga realidad en nuestras vidas. Reconocemos que todo lo que hacemos es porque tú así lo quieres. Reconocemos que nada hacemos por nuestras fuerzas, sino que estamos aquí por orden tuyo, por mandato tuyo, Señor, llevando esta visión que tú me has otorgado, Señor, de estar aquí explicando, estar aquí, Señor, exponiendo lo que es las promesas tuyas, Señor, a tu iglesia, para que podamos estar fortalecidos en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles que podamos afrontar, y que debemos de estar preparados, Señor, en todo lo que pueda acontecer. Danos esa fuerza, danos esa fortaleza para seguir avanzando. Ayuda a aquel que está en problemas ahorita, aquel que está enfermo, sánale, Señor. Aquel que está en problemas financieros, sé tú solventando esa necesidad, Señor. Aquel que anda en busca de empleo, ábrele tú esas puertas, Señor, de empleo, para que esta persona pueda obtener sus bendiciones de acuerdo, Señor, a lo que tú has establecido. Bendices la salida y la entrada de mis amigos, Señor, en este momento, y de mis hermanos que me están escuchando. Gracias, bendito Señor, en tus manos yo los dejo en este momento. Muchas gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como te digo siempre, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por los minutos que me has regalado, ¿verdad? Te mando fuerte abrazo allá donde estás. No hay distancia, ¿verdad?, que pueda separar, ¿verdad?, lo que es el amor que tenemos para cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por estar ahí. Y bueno, nos seguimos viendo en el transcurso de la semana. Les espero el día jueves. Vamos con Manos del Alfarero. Así que aquí vamos a estar, si Dios lo permite. Así que muchas gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente tarde. Bendiciones.